Muy buenas noches. 7 ministros de la Suprema Corte han renunciado. Uno más, el ministro Luis María Aguilar, terminará su periodo en noviembre. Entonces, se van ya 8 ministros de acuerdo a la ley, a la nueva reforma constitucional. Serán pues sustituidos por ministros que van a ser elegidos por elección popular. 3 ministras, las allegadas a la 4T, pues ya dijeron que ellas sí se van a presentar a la elección. Muy probablemente van a ser elegidas con el apoyo del aparato de Morena, ya vamos a ver. Pero bueno, por lo pronto se van 8 ministros. Pero además el ministro Rodríguez Alcántara ha presentado un proyecto para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial y el proyecto va en el sentido de invalidar parcialmente ciertos aspectos de esta reforma. Hay mucho que debatir en torno a esto, a esta crisis que se ha dado entre poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo con el Judicial. Un tema de la mayor importancia, lo vamos a discutir el día de hoy con Fernanda Caso. Fernanda, muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar. Gracias por venir. Lisa Sánchez. ¿Cómo están? Leo, Fer, Jimena, ¿cómo estás? Muy bien. Y Jimena Molina. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, contenta de estar acá. Gracias, Jimena. Empecemos contigo, Lisa. Me parece que escribía yo hoy que la Corte está dándole una salida bastante sensata, responsable al gobierno, diciéndole, ok, nos vamos nosotros, nos vamos los ministros, se van los magistrados del Tribunal Electoral, pero que no se vayan los jueces y magistrados. Es una buena solución a todo este problema, pero de inmediato la rechazaron, Lisa. Sí, bueno, a ver, yo creo que lo que tenemos que empezar a analizar acá es efectivamente si estamos frente a un proyecto que además de ser una excelente justificación legal, que puede tener sus partes positivas y negativas, nosotras mismas tenemos asegúnes desde México Unido contra la Delincuencia, es en realidad una salida política. Es una que salida está poniendo política. La Corte frente a una crisis de la que aparentemente no teníamos escapatoria y que trae, digamos, ciertas ofrendas para el Poder Ejecutivo, para el Legislativo, que permiten de alguna manera decir que la reforma judicial se mantuvo en pie en su generalidad, pero que en algunos aspectos tendrá que devolverse al Legislativo para que el Legislativo revise la inconstitucionalidad declarada por la Corte de ciertas partes y pueda volver a emitir una legislación que sea acorde con la Carta Magna. En ese sentido, creo que es una respuesta política, jurídica. La calificaron en muchísimos medios de comunicación como salomónica, es decir, tiene algo para el Poder Judicial, tiene algo para el Ejecutivo y el Legislativo. Y en cierto sentido, creo que es una cosa bastante importante de quién viene, en el momento en el que viene y además, pues porque se esperaba desde hace muchísimo tiempo que la Corte dijera algo y que la Corte dijera algo. Ahora, se tiene que votar, todavía hay que decirle a la gente, este es un proyecto de González Alcántara, pero que pues muy probablemente va a tener el apoyo, yo creo, de los 8 ministros, pero vamos a ver. Bueno, hay especulaciones sobre si en realidad el contenido se tardó tanto en salir precisamente para poder lograr las negociaciones y lograr los votos suficientes. Salió también como un elemento raro en la discusión el hecho de que hubiesen decidido listarlo hasta el 5 de noviembre, cuando todavía había una sesión de pleno el día de mañana, jueves, y podían justamente adelantarse a que no se votase y quedara en el diario oficial de la Federación la mal denominada reforma de supremacía constitucional, que no es una reforma de supremacía constitucional. Déjame detenerme nada más en un punto que me parece fundamental. Creo que antes de discutir el contenido del proyecto de González Alcántara Carrancá, creo que hay un elemento fundamental que es que también se ofrece desde la Suprema Corte de Justicia, que es la renuncia o el aviso de no participación en el proceso electoral del 2025 de los 7 ministros y el ministro Luis María Aguilar, que sale de la Corte ahora el 30 de noviembre. ¿Por qué?
porque ese es uno de los principales argumentos que tenían que desactivar para poder efectivamente posibilitar cualquier tipo de negociación política o salida realmente digna y categórica de esa crisis constitucional que es por parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué lo digo? Por dos motivos. Uno, ellos tenían que renunciar para que no se siguiera popularizando este argumento de que iban a ser juez y parte, y hoy todavía el exministro presidente Saldívar dijo que era muy difícil para él entender cómo a la gente no le quedaba claro que debían de excusarse los ministros de declarar la constitucionalidad o no de la reforma judicial, porque iba a ser una reforma que les iba a beneficiar a ellos mismos. Bueno, ahí está, ellos no se benefician de eso. A ver, yo lo veo, ellos están dando su cabeza. Claro. Y dicen, a cambio, salva la otra parte, que además sería buenísimo, porque nos ahorraríamos esta locura de elegir. Ahorita vamos a entrar a los detalles del proyecto, pero ofrecen su renuncia en una salida política que desactiva ese principal argumento y también el mal argumento del famoso lawfare. Que hasta vimos a la consejera jurídica escribir una columna en el Universal al respecto. Y por el otro lado, el proyecto mismo de González Alcántara no toca nada de lo relativo a las modificaciones que se hicieron sobre el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, su integración y sus capacidades. Creo que se queda corto en muchos temas, pero si quieres eso lo dejamos para una segunda ronda. ¿Tú cómo lo ves, Fer? Obviamente, más allá de la discusión jurídica de que si esto es constitucional, esto no es inconstitucional, pues yo sí lo veo como una salida política totalmente, ¿no? Es una salida política, pero hay que decir que es un proyecto a la altura de esta Corte que está dejando en este momento el cargo, que va a dejar en los próximos meses el cargo, tiene solidez jurídica, se hizo un examen exhaustivo de los precedentes, de la experiencia internacional, un análisis sistemático de los artículos de la Constitución, de lo que implica la democracia, la división de poderes, el respeto de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos. 366 páginas. Sí, y hay que reconocer que lo hicieron en un tiempo récord, porque hemos visto cómo las leyes que requieren mucho menos trabajo que estos se están haciendo al vapor con un montón de incongruencias versus un trabajo bien hecho por personas técnicas, donde estamos viendo la diferencia entre uno y otro y el valor de las personas que tienen esta formación, de los equipos que están trabajando alrededor. Entonces creo que sí, es una salida política sin duda, pero que no deja de tener un peso jurídico importante y que además tendría, digamos, en momentos de normalidad constitucional, ¿no?, que no son los que estamos viviendo, sería una sentencia que tendría un peso muy importante a futuro de lo que son los límites y los alcances, lo que la Corte puede revisar y no revisar en cuanto a reformas constitucionales. Entonces me parece sí una salida política muy buena, que le da a cada una de las partes lo que pareciera estar queriendo más, pero que por el otro lado es un buen documento legal. Ahora, en el contexto en el que se está dando, el momento que estamos viviendo, las renuncias y sobre todo la motivación que están dando los ministros para presentar su renuncia, me parece que sí deja al desamparo a todos aquellos votantes que aún tenían la esperanza de ver en la boleta a perfiles capacitados. Dentro de todo lo malo, hay personas que van a tener que pasar y no van a tener que pasar por los comités de Morena, ¿no?, que son los que ya están. Justo lo que está haciendo la Corte de renunciar y los argumentos, insisto, con los que lo está haciendo, hablar de dignidad, hablar de congruencia, un poco marcan la pauta de lo que seguramente estaremos viendo a lo largo y ancho del Poder Judicial. Pero es que sabes con que los magistrados y los jueces que son los mejores, porque ¿sabes quiénes iban a buscar la reelección? Los que no tienen consideración por la congruencia y la dignidad. Pero Fer, no iban a salir elegidos. A ver, o sea, iban a una elección, no vas a una elección a perderla, más que, bueno, a lo mejor por una cuestión testimonial, etcétera, pero los 8 ministros si se hubieran presentado, ni uno hubiera salido elegido. A ver, yo ahí tengo dudas porque, a ver, Morena ganó con una mayoría importante, pero en el Poder Legislativo sacaron el 54% de los votos. No. Para elegir a 10 ministros, pues 3 sí podía meter la oposición, bien organizada, simplemente viendo los números. Los números de la última elección en la que Morena sacó unos números históricos que nunca se habían visto en el país. Es decir, sí hay espacio para que se elijan otros. Los comités lo vuelven complicado. Estos eran los personajes que no tenían que pasar por los comités y simplemente ya no van a estar en la boleta, y creo que se van eliminando posibilidades de tener un poder judicial fuerte, de tener un poder judicial sólido, y quien lo ha
provocado es justamente la narrativa de Morena. Pero lo que quiere Morena... Es que son corruptos, que no sirven, que hay que tirar al sistema entero a la basura. Y pues claro, hoy por dignidad e incongruencia están tomando una decisión que pues es natural, ¿no? Lo que quiere Morena, y creo que no va a estar de acuerdo conmigo Jimena, es apoderarse del Poder Judicial, capturar al Poder Judicial. Y lo van a lograr ya con esta, o sea, y eso es lo interesante, porque yo creo que al capturar la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, pues ya no tiene sentido también echarte a los jueces y a los magistrados de circuito, pero no sé qué opinas tú de este proyecto de González Alcántara. Fíjate que a mí me gustaría retomar particularmente lo que tiene que ver con las renuncias de los ministros de las que nos hemos estado enterando a lo largo de estos 2 días. A mí me parece bien importante traer sobre la mesa lo que dice el 7º transitorio, que ya se ha hablado mucho al respecto, pero de nuevo me parece que la forma en la que vamos a plantear cómo está enunciado este artículo y el propio proceso de renuncia y declinación, pues nos da pistas un poco de la parte de discusión ideológica que se ha hablado mucho en esta mesa y que a mí me parece fundamental, porque creo que es la columna vertebral del cambio en el sistema judicial que estamos viendo ahora. Y lo primero que a mí me gustaría traer a la mesa para hablar de esto es, que según el 7º transitorio, los ministros tenían renuncia, más bien iban a dejar su cargo sin su ¿cómo se llama? Sin su haber de retiro. Exacto. Si no participaban en el proceso o si participando en el proceso no entraban como parte del proceso electivo. Sí. Y tenían derecho a ese haber de retiro con una única condición. O con una única condición, y que era renunciar antes del día de mañana. Sí. Lo que ha estado sucediendo es que estos 7, 8 ministros que ya presentaron su renuncia, de todos, la única que renunció a su haber por retiro fue Ríos Farjat. Sí, Margarita. Y yo creo, y además algunas cartas han sido públicas, y en varias de estas hay posicionamientos políticos, en algunas no. Me parece que la de Norma Piña no hace ningún posicionamiento político. En cambio, yo sí veo posicionamiento político de principio en la de Gutiérrez Ortiz Mena, y a mí me parece bien importante lo que dice, y entre otras cosas es: los jueces no tenemos respaldo, los ministros no tenemos respaldo popular. Y una vez más es traer a esta mesa la discusión acerca de la idea de democracia que ha estado intentando posicionar la Cuarta Transformación, que tiene que ver, de nuevo, con que la democracia tiene muchos elementos, pero la columna vertebral son las mayorías. Y en ese sentido me parece importante traer a la discusión que aquí hay 2 cosas. Renuncian, tienen su haber por retiro, y además se reconoce en gran medida que falta un respaldo popular y una aceptación de la gente en torno a qué tanto afecta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en el caso de los ministros, a su vida cotidiana. Muy bien, veía que tanto Lisa como Fer no estaban de acuerdo. A ver, Lisa. Fer. Por favor. Fer. Paz, Fer, paz. Bueno, es que a mí este argumento del respaldo popular y las mayorías y la soberanía del pueblo cada vez me parece... A ver, en un inicio me parecía sensato cuando se empezó la discusión. Ya el punto al que se ha llevado, ya creo que no tiene ninguna conexión con lo que el pueblo soberano quiere. A ver, partamos de los números. Volviendo a los datos que estábamos comentando. El 55% de la población votó por los legisladores que hoy están en el cargo. No fue el pueblo de México entero. Fue el 50% de las personas que participaron. Es decir, hay pues poquito más de la mitad. Con ese 55%, como están las reglas de mayoría, se hicieron de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero no en la de senadores. De la noche a la mañana aparecieron con que ya habían convencido a 2 senadores del PRD que hicieron campaña contra Morena y contra sus políticas de que se sumaran. Así que ya ahí ya no era una mayoría sustentada por la soberanía popular. Y luego resulta que, además, el pueblo soberano respalda que hayan chantajeado o amenazado a un senador más que les faltaba para sumarse. Y ya se sumó otra, y ahora una priista. Y ese es el pueblo soberano que está justificando todo esto para que lleguemos a la reforma que se está planteando. Y ya no solo eso. Ahora resulta que el pueblo soberano
está sustentando y está apoyando que un par de legisladores de Morena se pongan de acuerdo para poner ellos al comité de personas que van a verificar a los próximos jueces. ¿Pero es decir, ¿hasta qué punto podemos estirar la soberanía popular como argumento para justificar una destrucción de uno de los 3 poderes? Yo te voy a contestar. Todo lo que se pueda sin que se rompa la liga. A ver, se puede usar, pero ¿qué tanto? Y es lo que están haciendo. Es decir, cínica y como suele ser los políticos, así le hacen. Si se necesitan 3, 4 votos, salen por ellos, sí, Fernanda. pero entonces ya que no digan que es el pueblo soberano. Bueno, y claro que dicen, y claro que van a decir que es el pueblo soberano, porque una cosa es la narrativa y otra cosa es la realidad. Porque lo que sí tenemos es una constitución hecha por el pueblo soberano que dice que hay una división de poderes en donde quien interpreta las leyes y la constitución es la Suprema Corte de Justicia. Eso sí fue el pueblo soberano en su constitución original y pues que hoy es lo único que no se está respetando, ¿no? Bueno, por cierto, constitución que sale de un proceso revolucionario, ¿no? Pero, a ver, Lisa Sánchez. A ver, uno de los elementos más interesantes del proyecto de González Alcántara es precisamente el análisis que él hace sobre el tema de democracia y sobre el tema de división de poderes, en el sentido de ser los 2 pilares fundamentales del orden constitucional mexicano y por lo tanto de la razón por la cual nos podemos llamar una república federal laica, ¿no? De ciertas características, democrática además en México. Y él lo que dice es, desde el constituyente de 1917, que para todos los efectos prácticos es un constituyente reformador de 1857, se creó esta noción de interdependencia entre los derechos, entonces llamados garantías, y la división de poderes. Sí. ¿Por qué? Porque se entendió que ese pueblo soberano, además de tener la soberanía, necesita poder tener derechos y necesita poder ejercer esos derechos. Y la única manera en la que efectivamente se puede completar la tutela de esos derechos es cuando tienes una división de poderes que no solo contiene los abusos de uno u otro poder en contra de otro poder o en contra del ciudadano, sino que además le da al ciudadano los vehículos necesarios para expresar sus opiniones, sus descontentos y defenderse del poder. Una de las cosas que dice ese proyecto es la reforma como está planteada en el proceso electoral viola la soberanía del pueblo en el sentido en el que el sistema de listas no le dejan hacer una decisión informada y abiertamente libre sobre la cual después pueda también ejercer control de la labor del juzgador que eligió. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero dice porque es un proceso masivo y al ser un proceso masivo las personas no van a tener la posibilidad de realmente hacer el análisis y saber cuál es la representación que mejor quieren para sí mismos en la judicatura. Pero segundo, además de que va a ser masivo, es un sistema de listas que está viciado de origen. Por los comités. Quien lo propone no es libremente quien se candidatea y un ciudadano que libremente lo elige, sino que son 2 poderes políticos que además él habla de que ejercen al final del día un control minoritario en el sentido en el que esos políticos, conforme se vayan dando las votaciones, no son la expresión de la voluntad absoluta ni de la verdadera mayoría de ese pueblo. Y tercero, es que además de que es masivo, está viciado de origen, al final del día el ciudadano no tiene la capacidad de ver qué perfil va exactamente a qué juzgado, porque el proceso como está pensado es que está pensado por circuitos, es decir, casi que por las divisiones territoriales del Poder Judicial. Estados, no por a qué juzgado va, y encima en la implementación que se está haciendo ahorita, en ausencia de legislación electoral judicial por los acuerdos del INE, ahorita el INE estaría operando una elección por jurisdicciones plurinominales, es decir, por distritos electorales, ya ni siquiera por circuitos judiciales, deja tú por juzgado. Por lo tanto, ese pueblo tiene violada en distintas etapas del proceso electoral su propia capacidad soberana de decidir y por lo tanto su propia capacidad de ser efectivamente representado. Entonces basta, yo entiendo, Leo, que tú tienes el argumento de que esto es política y esto es pragmático, pero no por ser político y pragmático deja de ser mentira. No. El ciudadano no va a estar ejerciendo realmente un proceso democrático 100% representativo en esa
elección. Y eso es lo que le dice el proyecto de González Alcántara al legislativo. Ve y corrígelo si quieres. Pero fíjate que yo además pienso que en un modelo de actor racional, lo racional para Claudia Sheinbaum sería agarrar ese... No, fíjate que no. Agarrar este deal, agarrar el deal de González Alcántara, terminar con ese tema, que nada más le ha causado un dolor de muelas, que no la deja comenzar bien su sexenio, y además le va a ahorrar el berenjenal que van a ser las elecciones y el costo de la elección. Pero parece, y lo pongo en la mesa, Jimena, que dentro de Morena ya se instaló la idea de que así es la reforma, va porque va y no vamos a cambiar. Yo como lo veo es de la siguiente forma, entre otras cosas. Yo voy a seguir sosteniendo en esta mesa que la legitimidad que le dieron los últimos comicios a Morena sigue siendo uno de los factores más importantes que sigue pesando en términos de legitimidad. Y por otro lado, también me parece bien importante esto que también ya se ha hablado mucho en esa mesa, y es la claridad respecto de que en la campaña siempre se dijo que iba a haber una reforma al Poder Judicial. Eso es cierto. Eso, y yo creo que yo pienso que habrá que seguirlo diciendo. No, pero incluso que se iban a elegir, ¿eh? O sea, porque era la reforma de López Obrador del 5 de febrero, ¿no? Sí. Nos hubieran dicho que iban a ser 13,000 millones de pesos y el 5 veces el costo de la elección federal. Lo que creo que sigue todavía es... Todavía estamos en un proceso de mucha tensión política, evidentemente. Creo también que el propio proyecto que propone Alcántara pues es en muchos aspectos sensato. Yo pienso que en este momento pues estamos hablando de que Claudia Sheinbaum no ha dejado de pronunciarse al respecto, lo mismo con los presidentes del Senado y de la Cámara Baja. Y pienso que en ese sentido todavía habrá un proceso que habrá que analizar cómo se sigue desarrollando en términos de hasta qué punto se estira la liga. Yo creo que sí continuará una disputa y un posicionamiento por el proyecto de democracia que la Cuarta Transformación ha sostenido y ha procurado implementar en sus políticas públicas. Y hoy la enchilada completa. Van por la enchilada completa. Yo pienso que así será. Parece ser. Y que habrán también momentos de repensar ciertas cosas. Ahora, lo que sigue es muy interesante porque todo parece indicar que esta reforma de la supremacía constitucional, que como tú dices, no es supremacía, sino supremacía del poder reformador de la Constitución, lo van a votar, creo que hoy están votando en la Cámara de Diputados, la van a pasar rapidito por los congresos estatales para publicarla antes del martes que la Suprema Corte decida, tiene listado el proyecto de González Alcántara. Entonces, aunque los ministros digan que hay que invalidar parcialmente, pues van a decir no, pues nosotros no la podemos acatar porque ya está la ley de supremacía, y entonces ahí es donde va a explotar ya de verdad la crisis constitucional, ¿no? Yo creo que ya explotó la crisis. No, totalmente, pero no explotaron, no sé cómo llamarlo, pero sí, yo creo que ya tenemos una... Exacto. No, porque ahí sí ya va a ser un desacato clarísimo, ¿no? Va a ser un desacato clarísimo, pero yo creo que ya estamos metidos en un embrollo. A ver, si sucede todo este camino que pinta que va a suceder, todavía podríamos llegar al... pues no sé si llamarlo ridículo, ya no sé cómo llamar la situación en la que estamos viviendo, en la que la Corte revise si la reforma constitucional que le quita la supremacía para interpretar la Constitución es constitucional o inconstitucional, ¿no? Entonces, es decir, podríamos llegar a ese Esa momento. no la había visto, pero... Sí, hay por lo menos 3 opciones. Sí. Todavía, pues, creo que queda mucha discusión en el aire. Claro, porque esta Corte se queda hasta agosto del año que entra. Hasta agosto del año que entra. A ver, al terminar el periodo uno de ellos, ya no tienen los 8 votos. Es decir, cambian ahí un poco, cambia un poco la aritmética hacia finales de este año. Pero lo que sí queda sin duda es que la discusión jurídica no está zanjada. Y que no va a estar zanjada, y me parece que se va a resolver en términos políticos si la presidenta no acepta esta especie de acuerdo de paz que le están lanzando. Pero es que, fíjate, yo sí creo que el tema ya es político, por eso lo machaco mucho. La solución es que
pues cada quien agarre su golpe, ¿no? Digamos, y digan, órale, ya le damos la vuelta a la página, se acabó esto, en fin, que esa es la salida que le está dando, yo creo, el ministro González Alcántara. Pero del otro lado parece que lo que dicen es, no, nosotros vamos con todo por todo, ¿no? Y esa es la otra solución política, que es mandar el mensaje, y la realidad es que aquí los que gobernamos somos nosotros y no nos importa lo que tú digas, Lisa Sánchez. Mira, a ver, yo creo que es interesante lo que viene precisamente por eso. Creo que una de las críticas muy fuertes que se le hace al proyecto es que tendría que haber invalidado la totalidad de la reforma, porque si te vas a tomar en serio tu rol de Tribunal Constitucional, no había manera que validaras partes sí y partes no, porque estuvo absolutamente todo viciado. Por eso es político. Constitucional. De acuerdo, pero lo que es entraron a la parte procedimental, dijeron que no, era el tema de la parte procesal dijeron, no lo iban a tocar y que sí, además invalidaron ahí las partes de los quejosos, de los partidos locales y demás. Pero lo interesante no es distinguir si es jurídico o político. Lo que pasa es que esta decisión jurídica, supongamos en el mejor de los escenarios, Claudia acepta la tregua, la votan por 8 votos, se aprueba, en el legislativo acatan, regresan a la legislación, resuelven todos los problemas de origen que tiene esa legislación. De todos modos, el hecho de que la Corte haya otorgado esa ofrenda del nosotros nos vamos, te quedas con el control de la Corte, está bien que en los tribunales que son chiquitos como en el electoral, sí lo hagas, pero en los otros no, pero las constituciones que hay... Es que eso le da el control del Poder Judicial. Eso termina siendo al final del día también un control político del Poder Judicial, y entonces una de las críticas, lo único que estoy diciendo más fuertes a este proyecto, es que no se atrevió realmente a romper con la tibieza de la Corte en sus... Es una crítica que existe y este es un... Pero ¿estás de acuerdo que son las dos visiones maximalistas? La Corte debió de haber echado todo para adentro y el otro, tú no te puedes meter para nada. Bueno... Yo creo que con el proyecto, no me crucifiques. No, no te estoy crucificando, no te preocupes. Hacia adelante, una decisión u otra tiene efectos políticos de larga data y de larga duración. Sí, pero... Y esto va a ser interesante, ¿por qué? Por ejemplo, ahorita... Eso es en realidad una revisión tibia de la jurisprudencia y del actuar de la Corte anterior, que podría llegar a los 8 votos. Si se aprueba la reforma de supremacía mayoritaria, una de las cosas que sí le quedan a la Corte es poder decir, por alcance, como esta reforma está relacionada con esta reforma que yo ya tenía en trámite, puedo invalidar el segundo transitorio de la reforma de supremacía constitucional, que dice que yo tengo que sobreseer los cursos en trámite. Solo ese lo declaro inconstitucional y lo meto. La otra cosa podría ser, retiramos el proyecto de Alcántara, esperamos a que alguien impugne la de supremacía mayoritaria, tiramos la de supremacía mayoritaria y luego entramos al fondo del asunto del de Alcántara. Y la otra sería, lo votan y lo desacatan. ¿Qué pasa después de eso? ¿Habría una declaratoria general de inconstitucionalidad con respecto a todos los artículos declarados inconstitucionales en la reforma judicial? No lo sé. Y cualquiera de esos escenarios, con el contenido de este proyecto o con un proyecto que le rechacen en el Pleno, que también podría pasar, de alguien maximalista o de alguien que quiera acercarse todavía más hacia el oficialismo, pues también podríamos estar frente a otro escenario que tenga consecuencias políticas en el mediano y largo plazo distintas. Ahora, yo regreso y ya nos queda un comentario de Jimena, ¿no? Pero regreso a la parte política. A ver, yo sí creo, Jimena, que esto está afectando, o sea, por más que a lo mejor no lo quieran ver, pero está afectando el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, y a partir del martes van a tener otro dolor de cabeza más importante que se va a llamar Donald Trump, muy probablemente. Entonces, ya resolver este tema de la reforma judicial está en el mejor interés, yo creo, de la presidenta, ¿no? Yo creo que es necesario en todo momento ir destensando el ambiente político, pero también creo, y es algo que sucedió mucho durante el sexenio de Andrés Manuel y que Claudia Sheinbaum también lo está haciendo, que es la politización permanente de la gente. Eso sí. Y no quiero también dejar de traer a la mesa que de pronto parece que solamente Morena, sus aliados y Claudia Sheinbaum son quienes están estirando la liga, porque apenas al día de hoy estamos reconociendo, parece que estamos reconociendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros y ministras que la integran están haciendo política apenas, que apenas están dando salida política
pero es al cuarto para la hora, ¿no? Entonces, y siempre han sido actores políticos y dieron patadas de ahogado con argumentos jurídicos que muchas veces no fueron lo suficientemente sólidos y hoy en este momento ya están tratando de dar una salida política que, por sensata que sea, lo que quiero poner aquí es no solamente el gobierno de la Cuarta Transformación estiró la liga, creo que ha sido un constante jaloneo. Sí, Norma Piña, la verdad, sí, su actuación política dejó mucho que desear en esto. Y frente a un gobierno con mucha legitimidad popular, que creo que eso es parte de lo que no le permitía a lo mejor terminar de entrar en el campo político más abiertamente a la Suprema Corte y que la debilitaba honestamente en la conversación pública. Entonces creo que también habrá que reconocer pues que se asume como un actor político muy tarde la Suprema Corte. Así es. No, estoy de acuerdo en eso, sí, totalmente. Ahora, yo creo que está, insisto, en el mejor interés de todos bajarle la atención a lo que está ocurriendo. Pero pues del lado de Morena parece que no es el caso hasta ahorita, ¿no? Vamos a ver si después, ahorita hasta se están echando luchas por ver quién es el más radical, ¿no? Ahí adentro de Morena. Sí, ya llevan rato así. No, bueno, ya lo de los saberes de los ministros, bueno, pues ellos lo pusieron en la Constitución y ahora dicen, no te voy a aceptar la renuncia, ¿no? Para que no te quedes... Cuando hay cláusula de literalidad en la reforma judicial. Por eso, o sea, ya se juegan a ver quién es el más radicalote de todos, porque a lo mejor hay alguien que los está viendo ahí, ¿no? Calificando. Desde el escondite que está, ¿no? Bueno, en fin, gracias. Te ríes, Jimena, Es así la teoría. Bueno, no ¿qué sería? Por ninguna forma, ¿Qué sería de la hora de opinar? Sí. Claro, los bombarderos del Bronx, claro que sí, los mulos de Manhattan. Gracias, querida Lisa, gracias, querida Fer, y muchas gracias, querida Jimena, por haber venido. Gracias. Hacemos una breve pausa. Viene Gonzalo Monroy para hablar de Pemex, caray.